Bueno, hemos llegado ya a un punto, hemos ido avanzando bastante, hemos cubierto muchísimo material, muchísimo de la doctrina de la divina voluntad y empezamos a subir, a subirnos, a subirnos, a subirnos a unas alturas que vamos hoy vamos a ir a bajar, a bajar, a bajar, a bajar hasta lo más bajo que quiere Jesús que bajemos. En el último encuentro que tratamos, vimos lo que era la adoración, ¿no? En qué consistía verdaderamente un acto de adoración perfecta. Y era llegar al acuerdo perfecto con lo que Dios obra para seguirle, para unirnos a Él, fundirnos y continuar nuestra vida en Dios. Bueno, pues ese punto es ya un punto altísimo. Y somos conscientes que, aunque nos resulta ya después de unos años, a unas personas les resulte más fácil que a otras, no obstante, en el camino se han ido quedando muchos flequillos de los conceptos. Pero es normal, porque esto no es todo a nivel de cabeza, esto son piezas del puzzle que empiezan a colocarse para que la criatura empiece a vivir una vida totalmente distinta. Y totalmente es totalmente distinta. Entonces, una vez llegado a una de las partes más altas, porque ya siendo uno, estando en acuerdo con Dios, poseyendo a Dios, todo eso, sin embargo, para que esto se dé en su plenitud, dice Jesús, que es necesario que la criatura se coloque en el mejor de los sitios. Y el mejor de los sitios es, pues, en su nada. Ahora, esta palabra, su nada, es un concepto que sí, que nos resulta, es fácil, aparentemente fácil decir, bueno, me voy a poner, yo soy nada y delante de Dios no soy nada. Pero de nuevo, como tantas otras palabras que hemos ido viendo, tiene su razón de ser y todo su sentido, que es lo que vamos a ver hoy. Así que voy a compartir pantalla porque quizás no terminemos el tema hoy. Es un tema muy, muy necesario de comprenderlo, que no quiero decir vivirlo. Primero hay que comprender las cosas para poder situarte. Entonces vamos a tratarlo con tranquilidad y al final haremos preguntas. Y si no terminamos, aunque la semana que viene sean de preguntas, igual continuamos con esto, porque esto es fundamental. Es una de las cosas que es una charla, un encuentro muy parecido al tema cuando tratamos la accesis divina, pero ahora es enfocado a la nada. Entonces, voy a compartir aquí pantalla. Y iremos a las lecturas. Entonces, me disculpan con la escritura a mano, que se hizo, bueno, pues a última hora para poder ayudar con lo que vamos a ir viendo. Miren, esto de la nada, en el libro de cielo hay muchas expresiones, que la voy a leer aquí ahora. Por ejemplo, expresiones como, dice Jesús, para que la criatura llegue a la posesión de mi ser, tiene que deshacer el propio ser, reducirse a la nada, llegar a tu nada. Tienes que destruirte a ti misma. Tienes que perder la propia forma. Tienes que dejar tus despojos. Tiene que, bueno, silencio, tiene que haber un silencio en tu vida de todo lo que no es Dios. Tienes que volverte invisible. Tienes que espiritualizarlo todo. Tienes que prestar
la nada escombrada. ¿Qué será eso? Tienes que no sentir tu propia vida. Como dice Jesús a Luisa, tú eres una sombra que cuando quieres cogerla, te huye. Bueno, todas expresiones tienes que reordenarte. El desapego y el abandono son todo el parte de esto, ¿no? Bueno, esto, que es lo que vamos a ver con lecturas primero, con una lectura lo vamos a resumir todo esto. ¿Qué es todo esto? Lo que hay que hacer para la plenitud de aquella lectura en los evangelios, porque todo esto ahora es la plenitud, como hemos dicho, de tantos otros conceptos, de aquella frase, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Bien. Pero fíjense que es, primero, a sí mismo. No quiero que se niegue cosas, no, niégate a ti. ¿De qué estaría hablando Jesús? No, eso no lo hemos entendido en su plenitud, excepto ahora con la doctrina de la divina voluntad, que se entiende muy bien. Porque ese niégate a ti es ese tú que a Dios no le sirve para nada. Porque no fuimos hechos para funcionar con mi yo, con esa parte humana que no, vamos, que no puede multiplicarse, que no puede abarcar todo, en otras palabras, que no tiene en los actos humanos, que no tienen las características de los actos divinos. Entonces, esta es la plenitud. Y cuando dijo Jesús también, asimismo, y tome su cruz, ven cómo aquí las cosas ahora hay que entenderla. La cruz nos ha servido, bueno, pues para seguir a Jesús con dificultad en el mundo de las virtudes, de la santidad humana, porque es una lucha, ha sido una lucha. Pero ahora nos dice Jesús que con el don de la divina voluntad se acaba la lucha y la criatura entra en reposo. O sea que este negarse a sí mismo, niégate a ti mismo, y ahora yo diría, más que la cruz, porque si sigue siendo cruz, todavía hay batalla, hay lucha, hay combate, y es normal al principio, ¿vale? Pero estamos aprendiendo cómo entrar en el reposo, en ese séptimo día, que es la divina voluntad, que es el descanso de Dios y el descanso del alma. Entonces, niégate a ti mismo, me darás descanso a mí y descansarás tú. Y así es como a mí me agradarás. Esta es la plenitud de agradar también al Señor. ¿Pero cómo? Pues con todas estas expresiones. Entonces vamos a ver una lectura que resume todo esto y enseguida, que sería esta lectura que está aquí, que es la nada, lo vamos a ver en un momento, que sería el vacío total de todo lo que nos dio, bien, y a continuación vamos a ir a la parte práctica, que es lo que nos interesa, porque dice uno, ¿y cómo dejo yo mis despojos? ¿Cómo pierdo mi propia forma? ¿Cómo me destruyo a mí? Porque si dice el Señor que al mismo tiempo la divina voluntad es la plenitud de todos los bienes, ¿cómo se compagina la destrucción del ser con estar viviendo en la plenitud de todos los bienes? Entonces, el Señor tiene una dinámica que es perfecta. Aquí ya hemos dicho 1000 veces que esto es la plenitud de todo, de todos los bienes, y es la mejor manera de vivir, la mejor manera de morir. Cuando vayamos al segundo punto de cómo llego a la nada, pues vamos a tocar todos estos puntos, reposando, recibiendo, dejando, así a forma de título, para que no nos perdamos, porque son muchas lecturas, pero es necesario leerlas porque pues contienen mucha luz y penetran, y cada uno vamos a recibir lo que necesitemos para comprender este punto. Dejarnos, firmeza, colocarnos, aprender, son verbos, hay que estar haciendo. Esto es lo que hay que aprender, a ver sin el velo, teniendo fe. Tomar, retornar al principio, reordenarnos, fundiendo, tomando opio. Eso sí, aquí está permitido el opio. Ya lo dijimos una vez, ¿se acuerdan? Cuando vimos lo del accesi. Pues así lo dice Jesús, mucho opio. Y veremos por qué la palabra opio y no otra droga, pero como de las amapolas, ¿no? Las adormideras que se llaman. Haciendo paradas,
abandonándonos, con la confianza, despegándonos. Bueno, pues todo esto lo vamos a ver con la intención, bien. Y por supuesto con la atención, ¿vale? Entonces, vamos a la primera parte. Ya lo han visto. Bueno, retomamos un poquito de la última lección. ¿Se acuerdan aquellas frases? Esto de aquí arriba, todas estas frases que están aquí, algunas, vamos a leer solamente algunas lecturas. Cuando Luisa vimos la semana pasada que el Señor la sacaba de su cuerpo, siempre, pues ella se veía aniquilar. Es que es lo que tiene que pasar. Por ejemplo, eso, lo leímos la semana pasada. Yo me sentía aniquilar, pero ¿qué pasa? Que lo que va a pasar cuando llegamos a la nada lo vamos también a leer en las lecturas. Va a hablar de la nada, cómo hacerlo, y después va a decir un poco lo que pasa cuando la criatura está en su nada. Bueno, pues aquí, cuando Luisa entra en la plenitud de la luz, que Luisa lo hacía sensiblemente, salía de su cuerpo, pero nosotros lo hacemos también con el don de la divina voluntad, esto se da. Pero tenemos que, para que esto se dé, este aniquilamiento tiene que darse. Y entonces vendrá sustituida la vida divina. ¿Ven cómo es importante y necesario el aniquilarse, el morir, el desaparecer, etcétera? Bueno, luego aquí en esta otra lectura que también vimos, me sentía en una inmensidad de luz toda abandonada, tan fundida, y ya no sentía más mi vida, sino la de Dios. Ahí tenemos que llegar. Y aquí ya en la tierra, ¿eh? No para cuando nos muramos, ya aquí. Sentir más la vida, no la nuestra, sino la de Dios. Y dice Jesús, esta es la imagen del vivir en mi querer. Dice, vivir más de Dios que de ti misma. Se debe vivir más de Dios que de uno mismo. La nada debe ceder la vida al todo. Vale, pues todo esto como principio, ¿no? Para poder hacer todo y todas las maravillas que hemos visto, pues tiene que ocurrir esto, llegar a nuestra nada para poder ceder la vida al todo. Luego, lo mismo, el alma debe espiritualizarse y volverse invisible. Qué expresión, ¿no? Que me vuelva invisible. Ojalá. ¿Cómo se vuelve uno invisible? Bien, pues nos va a decir el Señor cómo. Para poder hacer fácilmente, ¿se dan cuenta? Es muy fácil cuando llegamos a nuestra nada que se den las maravillas de las maravillas. Una su voluntad con mi voluntad, porque lo que no es invisible no puede ser absorbido en otro objeto. Bueno, entonces, ser invisible es perder la propia forma, lo que vimos hace un momentito, y cuando perdemos la propia forma, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a recibir una forma toda divina, que es lo que hemos dicho, convertirnos en un pequeño Dios. Pero para eso tenemos que perder la forma propiamente mía, humana, donde todo parte de mí y no de Dios. Hay que quedar absorbidos en Él, en esta lectura. Tú quedar absorbida en mí y yo en ti, vendrías a retener la fuente divina, es decir, poseerías la fuente de todos los bienes, pero para eso tenemos que quedar absorbidos en Él y Él en mí. Eso es. Es tanta la altura de la perfección del alma deshecha en mi querer. La perfección del alma deshecha en mi querer, pero no nos olvidemos que no es perfección humana, sino es perfección divina. Y lo de las expresiones, vamos a leerlo en algunas lecturas, las tenemos aquí, silencio de todo lo que no es Dios, cuando tú me quieras encontrar en ti, llega hasta tu nada, y ahí sin ti, en tu nada, sin ti, en el brevísimo giro de tu nada, y sigue la lectura, me vas a encontrar ahí. O sea, tenemos que llegar a lo más profundo de nuestro ser y que ahí encontremos la nada absoluta de mi ser, y sin mí voy a encontrar a Dios. Bueno, porque el alma le presta su nada escombrada. La nada escombrada es la nada casi como que, que desecha totalmente, y mi querer se sirve entonces de ella como espacio para crear lo que quiere. Bueno, son expresiones. Otra expresión, tú no eres más que una sombra que mientras quieres tomarla te huye. Tú eres nada. Esto es un poco también lo que le dijo a Santa Catalina de Siena.
Yo soy el todo y tú eres la nada, no se te olvide. Bueno, vamos a ver, ¿qué es esta nada para Dios? Dice el Señor, punto 1. Son 2 puntos que vamos a ver. ¿Qué es y cómo? Entonces, en el volumen 11, 25, de julio 4 de 1912, hija mía, todas las cosas tienen principio de la nada. Esta misma máquina del universo que tú ves con tanto orden, si antes de crearla hubiera estado llena de otras cosas, no habría podido poner mi mano creadora para hacerla con tanta maestría. O sea, si la creación, el vacío del universo hubiera tenido otras cosas, el Señor no habría podido poner lo que, no lo habría podido hacer como lo ha hecho. O sea, tiene que estar, el universo partió de la nada. Y no habría podido dejarla tan espléndida y adornada. A lo más, habría podido deshacer todo lo que podía estar y después rehacerla como a mí me agradaba. Bueno, pues esto que si hubiera pasado en la creación lo tendría que haber hecho. Esto es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Nuestro interior es como un universo que está lleno de cosas y ahora Él quiere crearse a sí mismo, que es el verdadero universo, dentro de nosotros. Y entonces entra y encuentra en nosotros todo desordenado y está todo lleno de cosas propias. Entonces, ¿qué hace? Nos está rehaciendo. Y el quid de la cuestión es, bueno, ¿y cómo se hace este rehacerse? ¿Lo hago yo? ¿Lo hace él? A ver, ¿cómo lo hacemos? Pero estamos siempre ahí, en que todas mis obras tienen principio de la nada. Y cuando hay mezcla de otras cosas, no es decoroso para mi majestad descender y obrar en el alma. O sea, que por decoro el Señor, esto, bueno, agrandarla un poquito más las lecturas. Por decoro, el Señor no puede dejar nada de lo humano en la criatura. Nada de lo humano. Entonces, ¿qué es la nada? Yo tengo aquí, pues esto. ¿Qué hay aquí? Vacío, ¿no? La nada. Tú y yo tenemos que ser como este bote, totalmente vacío. Si yo pongo un bolígrafo, digo, bueno, al Señor no le importará, hombre, tiene mucho espacio. Dice él, no, ni siquiera eso, ni una mota de polvo puede estar en nuestro interior. Bueno, entonces, vamos al cómo. Y entonces, ¿cómo hacemos todo esto, Señor? Porque yo en mi cabeza puedo pretender, pues lo puedo hacer de muchas maneras, puedo mortificarme para eliminarme, para quitarme de en medio, puedo hacer muchas prácticas como las que hemos estado acostumbrados para mortificar. Bien, todo muy bien, pero vamos a ver cuál es el sentido definitivo de cómo quiere Jesús que lleguemos a la nada. En el libro 3, 72 de mayo 20, 1900, vamos a ir viéndolo poco a poco. Reposo en Dios y silencio. Yo le he puesto un título que nos recuerda que es una de las condiciones. Hay que reposar en Dios y silencio. Vamos a ver esto. Encontrándome fuera de mí misma, me parecía que fuese de noche y veía todo el universo, todo el orden de la naturaleza, el cielo estrellado, el silencio nocturno. En suma, me parecía que todo tenía un significado. Mientras esto miraba, me parecía que veía a nuestro Señor, que tomando la palabra acerca de lo que veía, ha dicho: toda la naturaleza invita al reposo. Pero ¿cuál es el verdadero reposo? Es el reposo interior y el silencio de todo lo que no es Dios. Bueno, todavía no nos dice el cómo. Me está diciendo ahora, repósate, aprende a reposar. Pero vamos a ver después cómo se llega a este reposo total y a este silencio. Entonces, tiene que haber un reposo en el interior. Son como señales para que tú sepas si estás llegando a tu nada, si estás viviendo en tu nada. Un reposo interior y un silencio de todo lo que no es Dios. Mira, las estrellas centelleantes de luz moderada, no deslumbrante como el sol, el sueño y el silencio de toda la naturaleza, de los hombres y hasta de los animales, y que todos buscan un lugar, una cueva donde estarse en silencio y reposarse
del cansancio de la vida. Si esto es necesario para el cuerpo, mucho más para el alma es necesario reposarse en su propio centro, que es Dios. Y nos acordamos en el libro de Génesis cómo nos hizo el Señor. El hombre está hecho de arcilla, tiene un cuerpo y recibe un soplo, que es su espíritu. Así nuestra arcilla está hecha para llenarla de vida y llenarla sola y únicamente de Dios y todo lo que llama a Dios. Era aquello, por aquello de cuando nos hizo, sopló en nosotros su nariz, su aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Nosotros tenemos nuestra razón de ser por el soplo divino. Los animales tienen un soplo, pero no tienen al ser divino infuso en ellos. Ellos tienen vida, nada más. Y además ellos han sido creados por otra razón. Con nosotros nos hizo con sus manos, sopló y se puso Él. Entonces, nosotros hemos sido hechos para que Dios, y solamente Dios, viva en nuestro centro. Bueno, y sigue el Señor. Pero para poderse reposar en Dios, que es como acallar todo lo que no es Él, es necesario el silencio interior, como al cuerpo le es necesario el silencio exterior para poderse plácidamente adormecer. Por lo tanto, el silencio exterior es como necesario, todos los ruidos, todo lo que nos llama, lo que nos atrae, como las luces, ¿no? Todas estas cosas hay que aprender a callarlas, pero eso es solo un medio para llegar al silencio verdadero, que es el silencio interior, que es silencio, imponer. Dice, es callar, pero ¿cuál es este silencio interior? Es hacer callar las propias pasiones teniéndolas en su lugar. Es imponer silencio a los deseos, a las inclinaciones, a los afectos, en suma, a todo lo que nos llama a Dios. Hasta aquí es una cosa que nos suena, es familiar, no hay problema. Nos está pidiendo el Señor que pongamos silencio a todo ese interior de inclinaciones, de afectos, a los deseos. Le he puesto un asterisco porque hay una lectura que la voy a leer, donde dice Jesús, está hablando de él mismo, porque resulta extraño. Yo les pregunto, ¿Jesús tendría deseos? ¿Tuvo deseos Jesús? ¿Tuvo afectos? Miren lo que dice el Señor en el volumen 12, 46, porque si esta es la vida de Jesús, esta es nuestra vida. Hija mía, 12:46, lo tienen más abajo aquí, yo lo voy a leer, de mayo 20, 1918, hija mía, yo no tengo deseos, afectos, sino que el todo está concentrado en mi voluntad. Mi voluntad es todo en mí. Empezamos a ver un poquito que afectos, deseos, cosas separadas de esa caja, de ese acto único, no constituye verdaderamente la vida en la divina voluntad. La vida en la divina voluntad, por lo tanto, es concentrar el acto único, ¿se acuerdan? Una sola cosa en el interior de la criatura. Y por eso dice que yo soy un ser simplísimo. Dios es muy simple en ese sentido. ¿Por qué? Porque es un sol que está reducido a una sola cosa, que es el mismo. Desde nosotros y nosotros a Él, para Él y Él para mí. Y solamente existe esto para Dios. Él para la criatura y la criatura para Él. Por eso dice que en mí no hay afectos. ¿Por qué? Porque todos los afectos de Jesús están vividos en la divina voluntad. Sus deseos, ¿qué deseos? Vamos a ver lo que dice aquí. Desea quien no puede, pero yo todo puedo. Nosotros tenemos que llegar a este mismo punto. Quisiera amar quien no tiene amor, pero en mi voluntad está la plenitud, la fuente del verdadero amor. Y siendo infinito, en un acto simple de mi voluntad, poseo todos los bienes que desbordándose de mi ser, descienden para bien de todos. Si yo tuviera deseos, sería infeliz, me faltaría alguna cosa, pero yo todo poseo. Por eso soy feliz
y hago felices a todos. Infinito significa poseer todo, hacer felices a todos. Entonces, como esto es la repetición de la vida divina, de la vida real de Jesús, nosotros llegar a nuestra nada es llegar a ese estado de tranquilidad, de reposo, de quietud, donde ya no nos afectan lo que quiero, lo que anhelo, lo que sueño, lo que me gustaría, sino que ya al haber llegado al punto máximo, que es la posesión del Ser Supremo, que para eso es el don de la divina voluntad, la criatura llega a su reposo total y hace callar, y es capaz de hacer callar las propias pasiones, los deseos, etc. Ahora, ¿cuál es el medio para llegar a esto? Dice Jesús. El único medio y de absoluta necesidad, no está diciendo cómo, dice medio, es deshacer el propio ser y reducirse a la nada, como era antes de que fuera creada. Cuando haya reducido a la nada su ser, retomarlo en Dios. ¿Cuál es el medio? Deshacer el propio ser y volver a como fuimos creados, como antes de que fuéramos creados. Entonces eso nos puede ayudar a que cómo fuimos creados, pues prácticamente de la nada. Ese es mi sitio. Entonces, incluso en mis tiempos de quietud, de tranquilidad, de estar a solas con el Señor, puedo irme a ese momento en el pensamiento divino. Yo no estaba en el tiempo, entre comillas, no era nada, pero sí era, porque era un pensamiento divino. ¿Se acuerdan que aquello lo vimos? Bueno, pues nuestro lugar es ahí, en ese punto, en Dios. Ese es nuestro sitio, que le llama la nada. Y cuando haya reducido a la nada su ser, retomarlo en Dios. Hija mía, todas las cosas tienen principio de la nada. Esta misma máquina del universo que tú ves con tanto orden, si antes la hubiera llenado otras cosas, bueno, lo leímos antes. ¿Quién puede decir cuánto comprendía sobre todo lo que me decía el bendito Jesús? Oh, cómo sería feliz mi alma si pudiese llegar a deshacer mi pobre ser para poder recibir de mi Dios su ser divino. Ojalá, ojalá llegara yo a ese punto, ¿verdad? O cómo me ennoblecería, cómo quedaría santificada. Pero qué tontería es la mía. ¿Dónde tengo el cerebro si aún no lo hago? Qué miseria humana que en vez de buscar su verdadero bien y de emprender su vuelo a lo alto, se contenta con arrastrarse por tierra y vivir en el fango y en la pobredumbre. Bueno, pobre Luisa, yo no sé si ella, imagínense, Luisa, ¿por qué diría eso Luisa? Pues a lo mejor porque se quejaba de que no veía a Jesús, en vez de estar en su nada. Bueno, pues estas cosas que Jesús la corrige, ¿no? Con mucho amor, pero le dice, hija mía, no pierdas el tiempo, entra en mi voluntad, vive de cielo. Bueno, ahora vamos a ir entrando un poquito en pistas para cómo conseguirlo. Sigue esa misma lectura. Después de esto, mi amado Jesús me ha transportado dentro de un jardín en el que había mucha gente que se preparaba para asistir a una fiesta, pero solo aquellos que recibían una divisa podían asistir. Pero eran pocos los que recibían esta divisa. A mí me vino un gran deseo de recibirla, y tanto hice que logré mi propósito. Después, habiendo llegado al punto donde los recibían, una matrona venerable primero me vistió de blanco, después me puso una banda celestial, de la cual pendía una medalla marcada con el rostro de Jesús, y que mientras era rostro, al mismo tiempo era espejo, que al contemplarse en él se descubrían las más pequeñas manchas y que el alma, con la ayuda de una luz que venía de aquel rostro, fácilmente se podía quitar. Me parecía que esa medalla encerraba un significado misterioso. Después ha tomado un manto de oro finísimo y me cubrió toda. Me parecía que vestida así podría competir con las vírgenes bienaventuradas. Y mientras esto sucedía, Jesús me ha dicho, bueno, estas dos cosas es una pista de cómo podemos conseguir esta meta de llegar a nuestra nada. Fíjense que está en el volumen 3.
¿A qué se referirá con el rostro de Jesús? Bueno, pues el rostro de Jesús no es ni más ni menos que su humanidad. A mí no me viene otra cosa. En su humanidad es donde nosotros, bueno, pues nos sirve de espejo, como dice aquí. Pero es que a continuación dice, también se me dio un traje de oro finísimo que me cubrió todo y parecía que con ese traje yo podía competir. ¿Qué será ese traje? Pues el don de la divina voluntad. Fue vestida con la misma divinidad y por eso, estando vestida con la misma divinidad, puede competir con las vírgenes bienaventuradas, puede competir con los que están en el cielo, porque ella ya vive vida de cielo y tiene a la humanidad de Jesús como guía. Entonces se le dio la pista para llegar a nuestra nada, una pista, vamos a seguir ahondando, tenemos a la humanidad de Jesús y a la divina voluntad. Es como la lectura aquella del traje de boda. ¿Se acuerdan en los evangelios? Que había una boda y vino y vio a aquel que no tenía el traje y le dijo, ¿por qué no tienes el traje de boda? Ah, porque yo qué sé, me colé y no me cuidé, pues sal fuera, porque aquí no puede entrar nadie si no tiene el traje de boda. ¿Cuál es el traje de boda? La divinidad. Al cielo no se entra si no es revestidos de la divinidad, o lo que hemos escuchado otras veces, sin acto, por lo menos con un acto de voluntad divina, que se suele hacer en el momento de la muerte. Vamos a seguir, ¿vale? Con las lecturas. La 33-36, que es del libro Enero 14 de 1934. El cómo, dejándose suministrar lo necesario, circunstancias, mociones y lo necesario. Aquí he puesto firmeza porque es un concepto que tiene esta lectura. Pero la idea es, ¿cómo llegamos a nuestra nada? Una vez que nos han dado la humanidad y tenemos la divina voluntad, vamos a dejarnos suministrar lo necesario, que lo hemos visto ya con las circunstancias. Vamos a ver qué dice. Me siento el pequeño átomo, más bien la nada perdida en el todo del querer divino. O como este todo siente en la nada de la criatura su vida libre, la potencia obrante, su vida creadora, que todo lo que quiere puede hacer dentro de esta nada. Porque Dios, por eso quiere la nada, porque quiere total libertad. Si no tiene total libertad, Él no puede ponerse. Y lo dice, no puedo, aunque yo quisiera, no puedo. Se puede decir que esta nada es el juego del fiat divino, que con su dominio la inviste, la atrae, la rapta, la llena y la nada, todo se deja hacer y nada pierde de los bienes que recibe. Todo se deja hacer. Cuando nos levantamos por la mañana, nuestra vida de ahora en adelante, llamando a la divina voluntad, estando de acuerdo con las circunstancias y no solo con eso, sino entrando y siguiendo las operaciones del verbo, lo que está haciendo el Señor. Así es como vamos entrando en nuestra nada, dejándonos hacer. Y cuando le damos permiso al Señor, reposando, llegando al silencio interno y externo, el todo la inviste, la atrae, la rapta, la llena. ¿Quién está haciendo toda la tarea? ¿Quién se lo guisa, se lo come, como decía? ¿Quién lo está haciendo todo? El Señor, la divinidad. Y la nada se deja hacer. Mientras esto pensaba, mi dulce Jesús, haciéndome su breve visita, me ha dicho, hija mía, cuando el alma vive en mi voluntad, deja sus despojos, se vacía de todo, de modo que queda la pura nada. Bueno, sabemos lo que tenemos que hacer, los despojos, a ver. Y mi querer la inviste, la llena del todo, la domina y forma en ella los prodigios de santidad, de gracia, de bondad, de belleza, dignos de su potencia creadora. Pero lo que es más, está diciendo lo que les dije antes, en alguna lectura, ahora dice lo que ocurre cuando está en la nada, ¿no?
genera su amor y forma su vida divina y se vuelve dominadora de la nada y de su misma vida divina formada en ella. Y su amor por esta nada llega a tanto que la vuelve al mismo tiempo dominadora junto con el Fiat Supremo, y como su dominio le viene del todo que posee, el dominio de la criatura del todo que posee, siente su misma virtud dominadora y domina a la misma divina voluntad. Esto es lo que pasa ya cuando ya estamos en la nada y estamos obrando a pleno rendimiento, a todo motor. Así que ambas son dominantes, pero con sumo acuerdo, poseyendo un solo amor y una sola voluntad. El querer humano siente su vida en la mía. Esto es lo que tenemos que empezar a sentir, que mi vida la estoy recibiendo de la divina. Y no hace nada interesante, por eso sigue la lectura, si no siente mi acto obrante que quiere obrar. Yo no me muevo si tú, Señor, no me mueves. Y esto no es iluminismo, esto es así. Y leímos la semana pasada una lectura donde la Virgen decía esto, ella no hacía nada si no se sentía investida. Y el Señor, no hay que tener miedo, por eso el tema del abandono, abandonándose nos da mucho miedo, porque es un soltar totalmente, soltar la vida propia. Y ahora esto es real, esto es soltar, no me preocupo. Esto es lo de que estés muerta. No organices, no planifiques, no digas, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué me toca hacer? ¿Y qué hago yo ahora? Ese que voy a hacer denota falta de abandono. Porque aquí dice, si no siente mi acto obrante, la divina voluntad cuando nos entregamos, nos va a ir poniendo lo que hay que hacer. No porque hay que hacerlo, sino porque ella quiere generarse bajo distintos aspectos en las circunstancias, en los momentos, en los modos, en los pensamientos, en fin. Entonces es estar, bueno, pues aquí dice, no hace nada, la nada no hace nada. Para vivir esto hay que estar en la nada, hay que haberse vaciado. Vamos a seguir viendo, ya les digo que no es tan complicado, ¿eh? Y además es muy gustoso. Para hacerlo junto, y la mía siente mi vida en la suya, y con su dominio se impone sobre la nada para hacerla obrar en el todo. Es que es lo que a él le interesa. Él quiere que obremos en él, que él tenga toda la libertad para obrar en mí, pero que yo también obre en él. Así que en cuanto la criatura se decide con una firme voluntad, por eso decíamos más arriba lo de la firmeza, o sea, firme voluntad a vivir en la mía, yo tengo que tener esa firmeza, si no, todavía no estamos. Todavía estamos en los preliminares, vamos a decir. Si no estoy seguro, no tengo la firmeza, después de todo lo que hemos visto, a vista de pájaro, las maravillas, si todavía no estoy seguro, bueno, pues no se va a dar. Yo tengo que tomar ese acto firme de decir sí. Cuando la criatura se decide con una firme voluntad a vivir en la mía, mi querer da principio a formar su vida. O sea, que lo único que quiere es una decisión firme. Y ahora se pone manos a la obra. No hay voluntad, dice, porque no hay voluntad que no posea su vida. Claro, si esto es un intercambio de vida, la voluntad divina necesita una vida para expresarse. Ella necesita la mía, pero necesita la mía a 100%, sin ninguna reserva, firme, que yo lo quiero, con todo, y me pides que llegue a mi nada. Bueno, muy bien, enséñame cómo, que es lo que estamos viendo, y es lo que nos está enseñando. Pero es lo que dice aquí, no hay voluntad que no posea su vida. Pues la voluntad divina necesita una vida que es la mía. Y yo que tengo una voluntad, ahora ya no tengo a mi vida, ahora voy a tener a mi voluntad. Mi voluntad necesita la vida divina, pero mi vida divina ahora también necesita la voluntad divina. Dice, no hay voluntad que no posea su vida, por medio de la cual desarrolla su bondad, su potencia, su santidad, la plenitud de su amor. La vida es la manifestación de la voluntad que posee.
La vida es la manifestación de la voluntad que posee. Si yo tengo la voluntad divina, mi vida es la manifestación de esa voluntad. Entonces, ¿qué vida es? La vida divina. Es el vestido que la cubre, es el sonido de su voz, es la narradora de sus maravillas, de su infinitud, de su potencia. Por eso mi divina voluntad no se contenta con hacer vivir a la criatura en ella, la nada en el todo. No, no. Solo se contenta cuando encierra el todo en la nada. Porque claro, porque si yo voy a, mi vida va a ser una expresión de la voluntad divina, entonces mi vida va a ser la vida operante, es lo que decimos, yo voy a hacer una manifestación, no lo ve nadie, no lo veo ni siquiera yo, pero lo ve todo el cielo. Entonces, en la nada, dice, cuando encierra el todo en la nada y ahí forma su vida obrante y dominadora y hace de la nada lo que quiere. O sea, he aquí el por qué cuando te hablo de mi voluntad, es tu Jesús que te habla, porque yo soy su vida. Jesús tenía la divinidad y la vida de Jesús es la vida de la divina voluntad. Nosotros también somos la vida de la divina voluntad. Yo soy su vida, su voz, su representante, el narrador de mi fiat que esconde en mí. Y esto lo tenemos que decir nosotros. Por eso, pero fíjense que no hay que pasar por todo un proceso, hay que tener la disposición, esto ya lo hemos visto, lo hemos dicho, aquí lo he vuelto a decir, la firmeza de que con los conocimientos actuar, practicar, entregarnos, abandonarnos, dándolo todo, según nos vaya mostrando. Por eso, el prodigio más grande es formar mi vida en la nada de la criatura y que solo mi querer tiene esta virtud. ¿Quién puede hacer esto? El querer divino. ¿Y qué es el querer divino? La vida. Dios quiere y está hecho. Y se convierte en vida, en efectos. Y nuestra vida es todo lo que hacemos, como vimos ya, son los efectos de ese querer. Bueno, porque poseyendo la fuerza creadora se puede crear a sí misma, su vida en quien la quiere recibir. Ahora, poseyendo mi vida, el alma toma parte en mi santidad, en mi amor. Y yo, ¿cómo es bello oír que la nada dice junto con el todo, amor, gloria, y con la fuerza dominadora que siente, se difunden los actos divinos y domina junto con la divina voluntad. Para nosotros no hay contento mayor que sentir la nada obrante y dominante. Bueno, al Señor le gusta eso, que usemos de lo suyo, pero para eso que lleguemos a nuestra nada. Vamos a seguir. En el 1157 de agosto 20 de 1913, en cuanto el alma se decide a lo mismo, a vivir en mi querer, en cuanto se decide, en cuanto yo oigo, yo quiero y me decido, mi voluntad me crea a mí mismo en el alma y a mí mismo es con todo lo que soy yo. Y a medida que mi querer corre en la voluntad, en las obras, en los pasos del alma, tantas creaciones mías recibe. Sucede propiamente como a un cáliz lleno de partículas consagradas. Por cuantas partículas hay, tantos Jesús están, uno en cada partícula. Así el alma, en virtud de mi voluntad, me contiene todo y en cada parte de su ser. Pero tiene que tener la firme decisión. Quien hace mi voluntad hace la verdadera comunión eterna y comunión con fruto completo. Entonces, esto de las partículas es porque nosotros, con todos nuestros sentidos, con todo lo que hacemos, actos, o efectos, y ahí se está encerrando la vida divina, como las partículas. Jesús, Jesús, Jesús. Pero quiere a la criatura en su nada. Bueno, otra manera de ver cómo llegar a la nada, colocándonos interiormente, aprendiendo, vamos a ver cómo nos colocamos interiormente ante Dios, aprendiendo a ver sin velos, que es lo que hemos visto, con el don de la divina voluntad se empiezan a levantar los velos y empezamos a ver a Jesús y a Dios en sus actos, por pura fe. 419 de febrero 19 de 1902. Encontrándome en mi habitual estado, mi adorable Jesús se hacía ver que dormía en mi interior
irradiando de sí muchos rayos de luz dorados. Yo estaba contenta de verlo, pero al mismo tiempo descontenta, porque no podía oír la dulzura y suavidad de su voz creadora. Entonces, después de mucho esperar, ha vuelto a hacerse ver, y viendo mi descontento me ha dicho: hija mía, en el ministerio público es necesario el uso de la voz para hacerme entender la armonía de mis virtudes, para copiarlas. Perdón, que me distraje aquí. En el ministerio público es necesario el uso de la voz para hacerme entender, pero en el ministerio privado, mi sola presencia me basta para todo. En el ministerio privado, en el mundo interior, en tu interior, sería el ministerio privado. Mi sola presencia basta para todo, porque verme y entender la armonía de mis virtudes para copiarlas en sí misma es lo mismo. Por lo tanto, toda la atención del alma debe estar en verme y uniformarse en todo a las operaciones interiores del verbo. Porque cuando yo atraigo al alma a mí, se puede decir que al menos por ese tiempo que la tengo en mi presencia, que hace vida divina. Bueno, vamos un momentito aquí. Allá en nuestro interior, que sentimos a Jesús con nosotros, mi sola presencia basta. Entonces, para verme y entender la armonía, para copiarla. Esto de verme y entender es lo que hemos estado hablando, de ver en sus actos, en creación y redención, y entender lo que tiene y lo que han cerrado ahí en sus actos. Es otra manera de decir lo que ya hemos dicho varias veces. ¿Para qué? Para copiar, aquí pone para copiarlas en sí misma, pero copiarlas en el sentido de hacerlas mías. Es lo mío, la atención debe, por lo tanto, en verme, en quitar el velo, lo que pone ahí, aprender a ver sin velo, para uniformarme en todo a las operaciones del verbo, que es otra manera de decir estar en acuerdo con todo lo que está ocurriendo, con lo que estoy viendo, lo que está pasando por dentro y por fuera, para uniformarme, y ese sería el ministerio privado de Jesús, y es como nosotros vamos, otra manera de llegar a nuestra nada, donde la atención está en Él y solo en Él, y para ir uniformándonos a cómo trabaja, lo que hace, haciendo lo mío, porque cuando yo traiga el alma, bueno, bien. Sucede como aquellos puentes altos, que por cuantos más altos, tanto más se precipitan a lo bajo una lluvia abundante. Así el alma, ante mi presencia, se pone en el estado que le conviene, o sea, en el ministerio, allá adentro. ¿Dónde me coloco yo interiormente? En la nada. ¿Para qué? Para poder ver con total nitidez, como ese espejo, gracias a que Jesús lo hizo todo a su humanidad, lo tengo abierto el camino y puedo ver con toda nitidez lo que se esconde en la humanidad de Jesús, la creación y todo lo que Dios ha hecho. Es un espejo donde yo ahora en mi nada puedo reflejar la vida total de Jesús, que es la vida de la divina voluntad, que es el acto único. Se pone, entonces, ¿dónde nos ponemos? Dentro, nada. Yo soy nada en el sentido de que vuelvo al punto donde yo fui creada. Yo salgo de Dios y de allí yo vuelvo a ese punto de pureza absoluta de pensamiento divino. O sea, en lo bajo de la nada. Ese es el estado que nos conviene, en lo bajo de nuestra nada, tanto que se siente destruir. Y la divinidad a torrentes hace llover la gracia sobre ella y llega a sumergirla en sí mismo. Es que esto es una total liberación de ese yo falso, de todo lo que no es Dios. Por eso es el silencio de todo lo que no es Dios y de todo lo que no llama a Dios, porque todo lo que no es Dios y no llama a Dios es falso. Bueno, falso. Es humano, no sirve para nada, no cumple el fin
Y entonces, cuando ya nos hemos liberado de mí misma, cuando me he liberado de mí misma, ahora me sumerge Él en Él. Y por eso debes estar contenta de todo, de todo. Si hablo y contenta si no hablo, porque para Luisa el sufrimiento mayor ya saben cuál era, ¿no? La presencia sensible, escucharle todo. Así que debes estar contenta de lo que yo haga. Cuando tú estás en tu nada, una nada es lo mismo que estar muerta. Una nada se deja hacer, ¿eh? ¿Pero para qué? Para llenarse esto, para llenarse de Dios. Por lo tanto, otra forma de llegar a la nada. Son formas de llegar a la nada. El libro 11, 25 de julio 4, 1912. Tomar, tomar, tomar. Es lo mismo que vivir a expensas o lo que hemos dicho, recibir la herencia. Esta mañana, ¿se acuerdan, no? Aquello que dijimos de que esto de la herencia, los padres han trabajado y los hijos reciben el fruto. O como decía Jesús, hija mía, qué poco viven de mí, ¿eh? Qué poco saben tomar, 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 aprender a vivir de mí. Bueno, esta mañana, después de la comunión, estaba diciendo a mi siempre amable Jesús, ¿a qué estado me he reducido? Parece que todo me huye, sufrimiento, virtudes, todo. Es como decir, ya no tengo nada mío. Señor, me has despojado de todo, todo me huye. Ni los sufrimientos tengo. Y Jesús dice, hija mía, ¿qué tienes? ¿Quieres perder el tiempo? ¿Quieres salir de tu nada? Ponte en tu puesto, en tu nada, a fin de que el todo pueda tener su lugar en ti. Haz de saber que toda tú debes morir. ¿Dónde vamos a morir? En mi voluntad. El sufrir, las virtudes, todo. ¿Pero esto qué significa? Morir en mi voluntad es vivir yo, empezar a vivir dentro de la caja. Así ya voy viendo cómo muero, ya voy viendo cómo llego yo a mi nada. Mi querer debe ser la tumba del alma. ¿Qué es mi querer? Mi vida va a ser tu tumba. Yo te voy a matar. Mi vida va a ser tu tumba. Ah, ¿y eso cómo se hace, Señor? Yo estoy de acuerdo, quiero morir. Y así como en la tumba la naturaleza se consume hasta en realidad desaparecer, y de esa misma consumación resurgirá a vida más bella y nueva, así el alma, sepultada en mi voluntad, como dentro de una tumba, morirá al sufrir a sus virtudes, a sus bienes espirituales. O sea, que en la caja, imagínense, la cajita, bueno, ya saben, ¿no? Metidos en la caja es como morimos al sufrir a las virtudes y a los bienes espirituales. ¿Quieres llegar a tu nada? Bueno, empieza, no dejes de, constante y siempre, siempre en la caja, la vida, porque ahí encuentro la vida, yo me meto y encuentro la vida y eso me va a matar, me va a reducir a cenizas. Ay, hija mía, parece que quieres imitar a los mundanos, que son llevados a lo que está en el tiempo y termina, y a lo que es eterno no lo toman en cuenta. Amada mía, ¿por qué no quieres aprender a vivir solo de mi querer? A vivir solo de mi querer, a vivir de mi vida. ¿Por qué no quieres aprender? ¿Por qué no te entra en esa cabecita que lo único que te hace falta es mi vida? ¿Por qué no te entra que no necesitas nada, 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 sino mi divina voluntad, que es esto, que contiene todo mi ser? ¿Por qué no te entra en la cabeza que esto es lo único que necesitas? Los sufrimientos, los bienes espirituales, todo lo que tú puedas hacer, incluso por mí, todo eso no es esto, todo eso eres tú, pero esto soy yo. ¿Por qué no quieres vivir de mí? Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos.
Mi querer es el amor, claro, mi vida es el amor esparcido en todo lo que yo he hecho. La expresión mi querer es el amor es porque la vida divina es el conjunto de los atributos divinos en el mar inmenso de su amor, movidos por su voluntad. Es decir, porque cada acto y cada cosa que Dios hace está revestido de un amor concreto. Mi querer es el amor, lo que no muere jamás. Así que para ti, el sepulcro debe ser mi voluntad, la lápida que te debe encerrar, lapidar, sin darte la esperanza de salir, es el amor. La lápida, una vez que te metes aquí, que cierras la puerta, no quiero saber ya nada más de mi vida, ni de mis cosas, ni cómo amarte, ni cómo seguirte. Lo único que sé es que me dices que tú eres todo para mí y eso, y me lo creo en fe, y tú eres todo mío. Y ahora yo estoy aprendiendo a ver dónde estás tú para yo recibirte. Pero yo ya muero a mis maneras de acercarme a ti, a mis maneras de conseguir las cosas, a lo que yo he hecho, a lo que he estado acostumbrado y que no ha sido malo, pero que ahora me dice, eso tiene que morir. Y la muerte para ti va a ser vivir metida aquí y aprendiendo a recibir mi amor, que es todo aquello de los 8 pasos, porque mi querer es el amor y no tiene más. Y entonces cuando te metes aquí, la lápida que se va a poner con una firme decisión va a ser mi vida, que es mi querer, mi vida. Mi vida es todo lo que yo he hecho, todo lo que soy, todo lo que hago, porque soy un eterno presente. Esa es mi vida y eso es lo que a ti te va a matar. Y es lo que te va a sellar. Que se refiere a sí mismo, aún sobre las mismas virtudes, es siempre un ganar para sí mismo y huir de la vida divina. En cambio, si el alma piensa solo en mí, me ve solo a mí, toma en ella la vida divina y tomando la vida divina huye la humana y toma todos los bienes posibles. Y a mí me encanta esta última frase. ¿Nos hemos entendido? ¿Te ha quedado claro, hija mía? Que es que hasta tus virtudes, todo tiene que morir aquí. Pero, ¿y cómo muere? Pensando, viendo, tomando la vida divina, que es Él. Piensa solo en mí, es decir, y todo, es decir, y esto es espiritualizarnos, esto es volvernos invisibles, que todo lo convertimos en divina voluntad. Hasta el bien que hacemos al vecino. Hay una lectura. Todo tiene que espiritualizarse. ¿Eso qué quiere decir? Pues son las palabras de Jesús, volverse invisible. ¿Qué quiere decir? Que lo único que hay en el interior de esa criatura es la luz purísima. Eso hace que la criatura, a vista de todos los bienaventurados, se convierta en ese pequeño Dios y totalmente transparente. Y el gozo de ellos es ver a Jesús real en esa criatura, en nosotros. Seguimos. Entonces, habíamos visto que es tomar, tomar y tomar. Esto que es tan difícil, vivir a expensas. Hemos dicho que en cuanto la criatura se decide con una firme decisión, manos a la obra, y solo nos toca empezar a tomar y estudiar qué es lo que me está ofreciendo, qué es lo que me ha tocado, cuál es mi herencia, su vida, sus bienes, el fruto de sus oraciones, de sus ayunos, de todo, de sus pensamientos, de todo. Eso es su vida y esto es lo que a mí me va a matar, porque no más mis pensamientos, no más, como dice en otra lectura, de ti, de la criatura, no saldrán más los pensamientos humanos, sino los divinos, los afectos. Bueno, no hay afectos, ¿Qué va a salir? La vida divina. Bueno, otro punto. Aparte de tomar y tomar y otras cosas que hemos ido viendo, hemos visto el reposo, reposando, haciendo silencio, recibiendo, dejándonos con firmeza, aprendiendo a colocarnos interiormente, aprendiendo a ver sin velo, tomando, y ahora otra manera para llegar a nuestra nada, que es retornar al principio y vincularse para seguir a Jesús. Lo vimos hace un momento.
en esta lectura del 1652, es necesario, a ver, perdón un momento, es necesario que nos rehagamos de nuestro derecho, dice el Señor, que la criatura regrese a nuestro seno para recomenzar nuestros entretenimientos. ¿Dónde tenemos que volver? Al seno divino, de donde partimos. Pero debe retornar donde el hombre hizo comenzar nuestro dolor. ¿Retornar a dónde? A cuando Adán vivía en la divina voluntad. Debemos retornar ahí. Y vincularnos con nudo indisoluble con nuestra voluntad eterna. Aquí tengo yo un nudo. Con un nudo indisoluble tenemos que volver, que es lo que hacemos con el acto preventivo, que es con el deseo, con la disposición, con la intención, es lo que hacemos, anudarnos, con un acto, vincularnos indisoluble con nuestra voluntad eterna. Debe dejar la suya para vivir de la nuestra. Por eso estoy trabajando en tu alma. No se hace de la noche a la mañana. Entonces nos quedamos tranquilos, reposando, que no sabemos reposar, disfrutando, que no sabemos disfrutar. Porque dice aquí, yo estoy trabajando, pero tú sigue el trabajo de tu Jesús. Empieza a ver, aprende a ver lo que hay en los actos de Jesús, de lo que está haciendo, que quiere poner en corriente los dones, las gracias suspendidas que hay en mi voluntad. Bueno. Esta otra lectura la vi justo antes de empezar, la puse aquí, que el alma vacía de todo es como el agua que corre siempre. No la voy a leer para seguir con, pero está ahí. Es decir, que el agua es como, vuelve al centro, es la misma idea de volver, ¿no? Vuelve al centro de donde ha salido. Y así como el agua no tiene color, puede recibir en sí todos los colores que en ella se reflejan. Bueno, cuando volvemos al centro, que es de donde vinimos, de la luz purísima, vamos a decir que venimos de la nada, porque cuando en el tiempo se nos hizo y se nos infundió el soplo, como el libro de Génesis, se sopló la vida divina. Bueno, pues ahí tenemos que colocarnos y volver a ese punto. Hay una lectura que dice, te espero todos los días en el Edén, para que retomes donde lo dejó. Y además para recibir el pequeño interés que dice, bueno, pero la idea es volver al Edén, volver a la nada, a donde yo te hice, para que recibas de nuevo mi soplo. Y lo recibimos acto por acto. Entonces no tenemos que estar preocupados si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Lo que tengo que estar es estudiando todo esto, pensando en todo esto, aprendiendo a tomar todo esto. Bueno, voy a seguir. Vamos aquí, otra lectura que nos dice cómo llegamos a la nada. Fundiéndote. Hay una lectura, hay una frase que dice Jesús, el alma, confundirse en mí, repite todo lo que yo hice. Confundirse en mí, repite todo lo que yo hice. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a leer. Hija mía, reordénate en mí. Pero ¿sabes cómo puedes reordenarte en mí? Como ese universo que está todo desordenado interiormente, bueno, pues hay personas que quieren reordenarse al modo humano, de muchas maneras. Pues aquí, esto no está sujeto a interpretarse, está clarísimo. Fundiéndote enteramente en mi querer. Aún el respiro, el latido, el aire que respiras, no deben ser otra cosa que fusiones en mi querer. ¿Cómo me voy a reordenar? ¿Cómo voy a volver a mi nada, que es el orden perfecto, la nada? En Dios, ese es el orden de las cosas, el todo en la nada. ¿Cómo me voy a reordenar? Fundiéndome. Lo que pasa es que nos cuesta mucho creerlo. Todas estas cosas, el latido, el respiro, el aire, todo lo que hago, lo que pienso, deben ser fusiones en mi querer. Por eso me fundo en ti, Jesús. Ven, divina voluntad. Así entra en el orden entre creador y criatura. Y esta regresa al principio de donde salió. ¿Cómo vuelvo al principio de donde salió? ¿Cómo lo voy a hacer? Fundiéndome. Fundiéndome.
mis ojos con los de Jesús, mis manos, mi corazón, con tu vida, tu vida es mi vida, tu vida es mi vida, no más la mía. Todas las cosas están en el orden, tienen su lugar de honor, son perfectas cuando no se apartan del principio de donde han salido. Separadas de este principio, todo es desorden, deshonor e imperfección. Por eso el Señor quiere la nada, porque dice que no es decoroso para Él depositar su ser en algo, en esto que tuviera una motita de polvo humano. Aquí no puede Él ponerse. Hay mucha gracia, mucha santidad humana, mucha, toda la que tú quieras, pero santidad divina no. Si nosotros sabemos esto y dejamos en el interior cosas humanas, sabiéndolo, olvídate, no hay vida divina. Ahora, si no lo sabes, porque dice Jesús, acuérdense de aquella lectura, cuando la criatura escucha y no lo sabe, no pasa nada. Yo hago todo lo que ella tendría que hacer y formo mi vida divina. Y a medida que va sabiendo, entonces la disposición a qué, a esto, a olvidarme de mis sufrimientos, ya no más mi sufrimiento, ya no más las cosas como yo las hacía, como yo me acercaba a Él, ya no más, sino el todo, Él, con todo lo que Él contiene y con todo lo que Él posee. Solo los actos hechos en mi querer restituyen al principio en donde el alma fue creada. Miren qué interesante. ¿Qué actos me restituyen y me devuelven a la nada? ¿Qué actos? Los actos hechos en mi querer. Vamos viendo por dónde llegamos a la nada. ¿Se dan cuenta que no es tan difícil? ¿Se dan cuenta que hemos estado hablando de esto a lo largo de todos estos encuentros? Los actos hechos en mi querer se restituyen a la criatura al principio en donde el alma fue creada. No tengo que desdoblarme, no tengo que hacer cosas extraordinarias, no tengo que hacer nada, sino hacerlo como Él quiere que yo lo haga, que es fundiéndome, actuando en la divina voluntad. Y toman vida estos actos en el ámbito de la eternidad, que es para lo que nos hizo. Los actos se colocan en el ámbito de la eternidad y se hacen uno con el acto único, y la criatura se convierte en acto único, llevando a su creador los homenajes divinos. Llevamos al creador lo suyo, lo de él, la gloria de su mismo querer, de todo la gloria de todo lo que él ha puesto en sus actos. Y todos los demás actos, por santos, maravillosos, súper que sean, quedan en lo bajo, esperando la última hora de la vida, falta un H, para sufrir cada uno su juicio, porque todo acto que no es así necesita un juicio, porque es un acto de voluntad humana, y la pena que merece, porque no hay acto fuera hecho de mi voluntad, aún bueno, que pueda decirse puro, aún bueno, ninguno, solamente con no tener por objeto a mi voluntad, solamente con que un acto no tenga por objeto su voluntad, que es solamente con que un acto no se haga con una intención distinta de agradar a Dios, todo lo que tú quieras, pero es darle vida a la divina voluntad, que es lo que Él quiere, que en tus actos se encierre mi vida, que mi vida cobre, que mi vida salga desde ti. Cualquier cosa que haga sin esta intención, dice aquí, es echar lodo sobre las obras más bellas, barro, ensuciarlas. Y además, con el solo separarse de su principio, si cualquier acto que se separe del principio, es decir, ¿cuál es el principio? Pues nosotros tomamos nuestro principio cuando se nos sopló, es decir, y al soplarlo, aquella criatura empezó a obrar, pero en unión, en unidad con la divinidad. Pues cualquier acto que no obre en unión con la divinidad, dice aquí, merece una pena. La creación salió sobre las alas de mi querer y sobre las mismas alas quisiera que regresara a mí. O sea, la creación salió de mi vida y por mi vida tiene que volver. O sea, que no nos queda otra. Mi vida va a ser tu sepultura. Te va a matar, que es lo que quiero. Pero en vano la espero. He aquí porque todo es desorden y confusión. Por eso ven en mi querer, entra en mí, para darme a nombre de todos la reparación
de tanto desorden. Y vamos a terminar porque, bueno, ya llevamos casi con el ejemplo de la Virgen, que lo vimos en la sesión pasada, a modo de ilustrar todo esto, que está bien condensado en esta lectura, del 6-11 de diciembre 17 de 1903. El acto, cuanto más simple, ¿a qué se refiere con el acto? Cuanto más reducido a ese solo punto de qué es, para qué trabajo, para qué miro, para qué respiro, para qué amo, para qué hago el bien, para qué me sacrifico, para qué. El acto, mientras más simple, es decir, ¿para qué lo hago? Para darle vida a la divina voluntad. ¿Qué quiere decir? Para darle permiso que el todo se encierre en mi nada. Entonces, yo, que soy nada, yo todo lo que estoy haciendo es para darle paso a la divina voluntad, para que se encierre el todo en mi nada. Entonces, el acto, cuanto más simple, cuanto se haga, y la simpleza, esa simplicidad es que tenga solamente esa intención. Y todo lo demás, todas las complicaciones que puedan haber con respecto a nuestro acto, a nuestro actuar, todo eso fuera. Entonces, mientras más tengamos esa sola mira, tanto más fácil para unirse con Dios. Espíritu simplísimo. Por eso, en este acto, ¿se acuerdan cuando la Virgen se encuentra con su hijo y Luisa dice, yo quería saber qué hizo la Virgen en ese momento? Dice, pues se fundió en mí y continuó lo que obraba yo mismo en mi interior. Esa es la pauta. Para llegar a la nada, permanecer en la nada, fundirnos y seguir las operaciones del verbo, las operaciones de la divinidad en todo lo que está ocurriendo. Y esto me fue sumamente más grato que si hubiese hecho cualquier otra cosa más grande. Por eso la Virgen, ¿a qué se dedicó toda su vida? A esto. Porque el verdadero espíritu de adoración consiste en esto, que la criatura se pierda a sí misma y se encuentre en el ambiente divino y adore todo lo que obra Dios. Bien, eso ya lo habíamos visto. La idea es de que la Virgen se fundió en mí y continuó lo que obraba en mi interior. Bueno, entonces con todas las cosas que hemos visto hoy, yo creo que vamos viendo, no hemos terminado, vamos a seguir viéndolo porque esto es necesario que nos quede muy, muy claro. Lo dejamos en este punto. Me parece que está muy claro que sin habernos dado cuenta, todo lo que hemos estado viendo ha sido esto desde otros puntos de vista, pero se dan cuenta que esto de la nada es, al fin y al cabo, más de lo mismo. Fundirnos, tomar los 8 pasos, vivir en la caja, ¿sí?